Mi nombre es Aparicio Linares con un nuevo tema para Rincón de Apologética Católica. Hoy que hemos estado con este itinerario con respecto a la escatología, hoy me corresponde a mí explicarles un tema que es importante dentro de nuestra formación como católicos, ya que muchas veces no entendemos realmente sobre lo que estamos nosotros creyendo. En esta ocasión mi tema al cual les explicaré es bienes celestiales, que es parte de lo que nosotros estamos aspirando de una u otra manera llegar a alcanzar. Para eso es necesario entender y comprender correctamente las escrituras a la luz del magisterio de la iglesia. Para ello vamos a empezar con un texto maravilloso que nos va a explicar parte de lo que es esto y cómo debemos irlo comprendiendo. Nos dice en la carta a los Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 3. Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las cosas de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Dentro de nuestra fe, cuando nosotros nos convertimos y buscamos ya vivir como Cristo lo está pidiendo, debemos de cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Ya no estamos viviendo una forma de acuerdo a este mundo, sino que ya estamos viviendo de acuerdo a lo que Dios nos ha pedido a cada uno de nosotros. Muchas veces descuidamos nuestra vida espiritual y comenzamos a creer cosas que están fuera de lo que es nuestra vida. Pero dentro del caminar como cristianos, vamos escuchando frases como aspirad a las cosas de arriba. Pero realmente, ¿qué significa buscar las cosas de arriba o los bienes de arriba? Buscar ante todo a Dios. Es el último sentido de la vida humana, volver a Dios, ir al Padre. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Buscar a Dios, regresar al Padre. Esos son los bienes que debemos de ir acumulando, es decir, llegar al reino de los cielos. Y de esa manera estar en la presencia de Dios. Buscar las cosas de arriba, el contraste entre las cosas de arriba y las cosas sobre la tierra, ha de entenderse especialmente a la luz de las anteriores descripciones de las prácticas religiosas materiales, que tanto se oponen a la presencia victoriosa de Cristo, donde Cristo está entronizado a la diestra de Dios. La expresión tomada del Salmo 110 indica la posición que ocupa de su señorío y por su victoria total. Nosotros todavía en el caminar al inicio nos cuesta desprendernos de las cosas materiales, las cosas correspondientes a este mundo. Estamos pensando principalmente en el dinero, en los bienes, es decir, tener una buena casa, tener un buen carro, tener una riqueza que sea transmitida en herencia a nuestros hijos. Pero con esto no estoy diciendo de que eso sea malo, no, para nada, no me vayan a malinterpretar, sino que muchas veces descuidamos nuestra vida espiritual por hacer dinero, por hacer bienes, hasta tal punto que muchas veces se descuida la familia, se descuida la iglesia, se descuida todo lo que somos y representamos. Por eso hay que tener cuidado. Se debe buscar primero los bienes del reino de Dios, dejando de lado todo aquello que nos aleja de éste. Si leemos Colosenses capítulo 3, versículo 5, se enumeran algunas de las acciones que desvían del camino que se está deseando transitar, los cuales son fornicación, impureza, pasiones, bajos deseos, codicia, que es una forma de idolatría.
estamos nosotros viendo de que nuestra vida espiritual muchas veces estamos centrados en estas cosas que en lugar de llenarnos de Dios nos están alejando de Dios. Hay que tener cuidado en ese sentido. ¿Por qué? Porque nosotros aspiramos a estar en la presencia de Dios, junto a Dios en todo momento, en todo lugar. Pero cuando nosotros venimos y nos descuidamos y lo que más aspiramos es la riqueza de este mundo, ya vamos por mal camino y ya no estamos acumulando riquezas en el cielo. Es decir, nos estamos alejando de Dios. Pero, ¿qué tenemos que hacer para aspirar a las cosas de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Si continuamos leyendo esos versículos, nos van a seguir mencionando otros pecados que nos alejan como creyentes del reino de los cielos. Pero, ¿qué debemos de hacer? Es la pregunta. El Papa Francisco nos da una catequesis sobre los bienes espirituales y comienza explicando que la comunión entre los cristianos crece a través de la participación en los bienes espirituales. Pero me van a decir, hermano, ya cambió, ya no está hablando de bienes celestiales, hoy está hablando de bienes espirituales. Sí, pero los bienes espirituales son necesarios para nuestra vida y alcanzar de esa manera bienes celestiales. El Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales del 949 al 953, habla sobre los bienes espirituales, que son aquellos que nutren y fortalecen el espíritu, y poder resistir ante los pecados que se han mencionado, para que ésta pueda alcanzarse el reino de los cielos. Explica tres grandes bienes espirituales. Primero, los sacramentos. En el numeral 950 nos dice: la comunión de los sacramentos, el fruto de todos los sacramentos, pertenece a todos, porque los sacramentos y sobre todo el bautismo, que es como la puerta por la que los hombres entran en la iglesia, son otros tantos vínculos sagrados que unen a todos y los ligan a Jesucristo. La comunión de los santos es la comunión de los sacramentos. El nombre de la comunión puede aplicarse a cada uno de ellos, porque cada uno de ellos nos une a Dios. Pero este nombre es más propio de la Eucaristía que de cualquier otro, porque ella es la que lleva esta comunión a su culminación. Si quieres conocer más sobre los sacramentos, en Rincón de Apologética ya se ha hablado sobre cada uno de ellos, pero haciendo una breve reseña sobre cada uno de ellos, el sacramento del bautismo nos abre las puertas para que nosotros podamos entrar a la iglesia y ser partícipes. De ahí nos volvemos lo que somos hijos de Dios. Luego tenemos la comunión, que es el banquete celestial donde recibimos al mismo Jesucristo a través del pan y el vino. Como católicos lo creemos. Luego también tenemos lo que es la penitencia, la reconciliación, donde tenemos que ir a confesar nuestros pecados y al mismo tiempo tenemos que hacer una penitencia para que nosotros podamos resistir las tentaciones de este mundo. Es la forma de someter nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestras tentaciones a este mundo para que no pueda. Y nos seguimos uniendo a Cristo a través de eso. También vamos a tener la confirmación, que es donde recibimos la plenitud del Espíritu Santo, a través de la imposición de las manos de un obispo o alguien que haya sido designado por él. Hasta ese momento nosotros recibimos la plenitud del Espíritu Santo, no solo por el hecho de haber sido bautizados, sino que también necesitamos esa confirmación para recibir la plenitud de él. También tenemos lo que es la unción de los enfermos, que es cuando se vierte el santo óleo sobre aquellas personas que lo necesitan, aquellos hermanos que estén viviendo una enfermedad que les esté afectando. Ahí es donde también ellos reciben el santo óleo. Como iglesia nos unimos al sufrimiento de cada uno de los hermanos y es a través también de este sacramento. Luego tenemos el sacramento del matrimonio, que es donde nosotros alcanzamos la santidad a través del plan que Dios ha trazado para cada uno de nosotros dentro de esta vida, donde
el cónyuge salva al otro cónyuge, es decir, lo santifica en ese proceso. Y tenemos la orden sacerdotal, donde hombres entregan su vida entera al servicio de Dios. Claro, me van a decir que hay hombres que son pecadores, sí, pero en ese proceso de santificación están cada uno de ellos igual que nosotros. Por tanto, es necesario que nosotros nos unamos en la oración por toda la iglesia. Es allí donde los sacramentos toman la plenitud. Cuando nosotros comenzamos a orar por todos los creyentes, por todos los bautizados, por aquellos que han recibido la unción del Espíritu Santo, por aquellos que están viviendo una vida en el matrimonio y de esa manera poder vivirla mejor. Y aquellos hombres que han entregado su vida. Pero también el Papa nos hace mención de algunos detalles. Dice, los sacramentos no son apariencias, no son ritos. Los sacramentos son la fuerza de Cristo. Está Jesucristo en los sacramentos. Cuando celebramos la misa, en la Eucaristía está Jesús vivo, Él vivo, que nos reúne, nos hace comunidad, nos hace adorar al Padre, cada uno de nosotros. De hecho, mediante el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, se incorpora a Cristo y se une a la vida de toda la comunidad de los creyentes. Por tanto, los sacramentos tienen que ser ese bien espiritual que nosotros necesitamos para seguir acumulando bienes celestiales, es decir, acercarnos cada día más y más a Dios. Como segundo bien espiritual tenemos los carismas, que nos hace la mención en el numeral 951 del Catecismo. Nos dice, la comunión de los carismas. En la comunión de la Iglesia, el Espíritu Santo reparte gracias especiales entre los fieles para la edificación de la Iglesia. Pues bien, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Los carismas son aquellos dones que recibimos de parte de Dios, esos regalos especiales que recibimos de parte de Dios para ponerlos a disposición de la Iglesia, para que ésta sea edificada. En tres aspectos fundamentales. Evangelizar a aquellos que todavía no conocen, no han oído de Jesucristo. Allí es donde ponemos también esos dones al servicio. También tenemos que reevangelizar a aquellos hermanos que se han alejado de la iglesia. Es volverlos a llamar al seno de la iglesia. De esa manera ponemos también al servicio nuestros dones y carismas. Pero también hay que edificar a los que están dentro de la iglesia y que no se han ido y que ya han dado ese paso de decir, yo creo en el Señor. A ellos hay que fortalecerlos, hay que llenarlos, hay que nutrirlos, hay que prepararlos para que también puedan dar esos dones y esos carismas al servicio de la iglesia. Esos son tres aspectos importantes que nosotros tenemos que vivir, más los sacramentos que ya vimos anteriormente. Por lo tanto, poner los dones al servicio de la iglesia es parte del plan de Dios y no disponerlo de una manera en la cual nosotros nos hagamos famosos, que nosotros vean que sí tenemos dones, que Dios se manifieste en nosotros y creernos incluso muchas veces tristemente más que Dios. Hay que tener cuidado. ¿Qué nos dice el Papa en ese aspecto? Dice, el Espíritu Santo dispensa a los fieles una multitud de dones y gracias espirituales. Esta riqueza, digamos, de fantasía de los dones del Espíritu Santo tiene como objeto la edificación de la iglesia. Carisma es una palabra un poco difícil. Los carismas son los regalos que nos hace el Espíritu Santo. Uno tiene el regalo de ser así, o esta habilidad o esta posibilidad. Son los regalos que da, pero no nos los da para que se oculten. Nos los da estos regalos para participarlo a los demás. No son en beneficio de los que los reciben, sino para la utilidad del pueblo de Dios. Sino un carisma, en cambio, un regalo de estos sirve para afirmarse a sí mismos. Hay que dudar que se trate de un auténtico carisma o que se viva fielmente. El Papa es un poco duro en este aspecto. Nos está diciendo, cuidado,
si ese carisma es simplemente para demostrar que nosotros somos ungidos del Señor, ese don y ese carisma no es venido de Dios. ¿Por qué? Porque simplemente es por egoísmo que estamos tratando de mostrar. Pero también nos dice, cuidado, no oculten sus dones y carismas, pónganlos al servicio. Ahí es donde también el miedo impera dentro de nuestros corazones porque tenemos miedo a fracasar y vamos a ocultar, recordemos la parábola de los talentos, y vamos a enterrar esos dones y esos carismas que Dios nos ha dado y no vamos a crecer, no se van a multiplicar. ¿Por qué? Porque los tenemos escondidos. Dios quiere de que esos carismas estén siempre al servicio de la iglesia. ¿Cuál sería el tercer bien? Sería la caridad, o mejor dicho, es la caridad. Esto lo podemos ver en el numeral 953 del Catecismo. Nos dice, la comunión de la caridad. En la comunión de los santos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere nadie para sí mismo. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros cada uno por su parte. La caridad no busca su interés. El menor de nuestros actos, hecho con caridad, repercute en beneficio de todos. En esta solidaridad entre todos los hombres, vivos o muertos, que se funda en la comunión de los santos, todo pecado daña a esta comunión. ¿Cómo tenemos que entender esto? Esto realmente nos tiene que llenar a nosotros de esperanza. Nuestra vida espiritual cristiana tiene que girar alrededor de la caridad. Si no vivimos en la caridad, vamos a tener problemas. Es decir, nos vamos a alejar de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Tenemos que llenarnos de la caridad, y si ustedes recuerdan, el juicio que nos hablan los evangelios es en base a la caridad. Diste de comer al hambriento, diste de beber al sediento, vestiste al desnudo, visitaste al enfermo, visitaste al que estaba en la cárcel. Ahí se va a centrar todo eso. Enterraste a tus muertos. Esa es la caridad. Es decir, me voy a donar yo a los demás para que ellos también alcancen la bendición de Dios. Tengo que despojarme de algo que a mí muchas veces me hace falta y entregárselo a los demás. Tenemos que tener en cuenta estos aspectos. La vida del cristiano está rodeada en la caridad y tenemos que entregarnos y donar. ¿Nos va a costar? Sí. Pero también vamos a ver que tenemos obras de caridad en el ámbito espiritual y tenemos que educar al que no conoce, corregir al que se ha equivocado. ¿Y qué significa esto? Que nosotros tenemos que dedicar tiempo a hacerlo, pero tenemos que hacerlo con amor, con cariño, de una manera en la cual no nos duela estarlo entregando. La escritura dice, Dios bendice al dador alegre, pero desde el momento en que nos quejamos, desde ese momento perdemos la bendición también, porque dice la escritura nuevamente, Dios bendice al dador alegre, pero si nosotros somos dadores tristes, que nos quejamos, nos lamentamos por lo que dimos, desde ese momento estamos perdiendo la bendición que Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, la caridad tenemos que entregarnos plenamente a Dios y que Dios se manifieste dentro de nuestra vida. ¿Qué nos dice el Papa con respecto a esto? Dice, la unidad entre nosotros que hace la caridad es el amor. De los primeros cristianos, los paganos que le veían decían, pero estos, ¿cuánto se aman? ¿Cuánto se quieren? No se odian, no hablan entre sí, pero esto es bueno. La caridad, esto es el amor de Dios que el Espíritu Santo nos da en el corazón. Los carismas son importantes en la vida de la comunidad cristiana, pero son siempre medios para crecer en la caridad, en el amor, que San Pablo coloca por encima de los carismas. Y hay que recordar en la carta a los Corintios, la primera de ellos dice, en el capítulo 13 y versículo del 1 al 13, y todo ese capítulo nos habla de la caridad, y nos dice de que si no tenemos, nada somos.
Por lo tanto, hay que tener en cuenta este bien espiritual para nosotros acercarnos más a Dios a través de la unidad, a través de la comunión, a través de la santidad que todos estamos buscando. Para poder acumular bienes celestiales es necesario nutrirse de los bienes espirituales que fortalecen el espíritu para poder enfrentar las pruebas de esta vida. Dentro de los sacramentos hay que recordar que el más importante es la Eucaristía, porque nosotros vivimos para la Eucaristía y llenarnos de su amor y su misericordia. Ahora también, las corrientes de las sectas protestantes nos llenan de teorías equivocadas. Principalmente nos piden que hay que dar el diezmo y entre más diezmemos, más bienes celestiales vamos a tener. Hay que tener cuidado. Eso se basa en el libro del profeta Malaquías, capítulo 3, versículo 10, que nos mencionan: traed el diezmo a la puerta del templo para sostenernos. Probadme y yo abriré las compuertas del cielo. Hay que tener cuidado. Muchas veces es simplemente una estrategia para que nosotros como creyentes llevemos diezmo a personas que no lo necesitan. Hay que llevarlo a quienes lo necesitan. Esa es la caridad. Llevar alimentos a aquellos que de una u otra manera no están percibiendo esa bendición y nosotros sí la tenemos. Hay que tener ese cuidado. Hay que llenarnos de Dios y llenarnos de la mejor manera posible. ¿Nos cuesta? Claro que nos cuesta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos normalmente agarrados a las cosas materiales. También nos dicen que entre más nosotros entreguemos, más grande va a ser incluso la casa que vamos a tener. Pero si vemos en el Evangelio según San Mateo capítulo 20, nos van a narrar una parábola de los trabajadores, aquellos que fueron llamados en la primera hora, que fueron llamados en la tercera, en la nona, y así, en la 11ª. Y algunos que solamente llegaron a trabajar 1 hora, el Señor viene y comienza a pagarle desde los últimos a los primeros y les da un denario. ¿Qué significa eso? Todos, a pesar del trabajo que hagamos, de todo lo que nos esforcemos, tenemos la misma paga. Y la paga es el reino de los cielos, Dios mismo. Entonces, si tenemos a Dios, ¿quién nos va a hacer falta? Nosotros seguimos pensando que el reino de los cielos es como nosotros vivimos en este mundo y se nos olvida que estamos aspirando a cosas más grandes y cosas más grandes tales como Dios mismo junto a nosotros. Por tanto, hermanos, los invito a seguirse llenando y fortaleciendo y conociendo más a través de los diferentes temas que Rincón de Apologética pone a sus disposiciones: Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, entre otros. Los invitamos a seguir adelante, compartan cada uno de estos temas para que más nos vayamos llenando y conociendo más de la iglesia. No nos olvidemos que Dios nos ama y que cada uno de ustedes es un hijo amado de Dios. Bendiciones a todos.